El término orden constitucional económico alude al conjunto de preceptos, cláusulas y valores contenidos no solo en la norma fundamental, sino también en otras disposiciones del ordenamiento y que determinan los criterios de actuación económica de los poderes públicos y de los agentes económicos de la sociedad. En este contexto de intervención estatal, con implicaciones económicas, permite incluir como parte intrínseca de la Constitución económica la fórmula de Estado social y todo su significado. En la actualidad no se puede concebir el orden constitucional económico solamente como las normas presentes en la norma fundamental que determinan las relaciones económicas, sino que en nuestro caso la integración de España en la Unión Europea y la cesión de competencias y la integración, los compromisos asumidos a través de la integración europea, han modificado de manera sustancial el orden económico de la Constitución. La cesión de competencias ha tenido una influencia determinante en la eficacia de algunos preceptos constitucionales. Las normas jurídicas que dibujan el marco económico del orden constitucional económico español, ahora rediseñado por el derecho comunitario, por esa cesión de competencias y por la primacía del mismo, guardan relación con dos elementos que son fundamentales en la economía. El mercado, por una parte, que define el sistema denominado economía de mercado con la libertad de empresa como fondo del mismo, y el Estado social, por la otra, que limita y modula el sistema económico bajo la perspectiva del Estado social. Las políticas económicas adoptadas en relación con los dos elementos indicados actúan sometidas a dos grandes límites, derivados a su vez de los propios elementos. El primero, impuesto de manera más acusada desde el entorno europeo y desde las obligaciones asumidas tras la integración europea, se concreta en la imposibilidad de adoptar políticas y acciones económicas que restrinjan o vulneren la economía de mercado y todos los instrumentos accesorios que la misma requiere, tanto para implantarse como para mantenerse. El segundo límite, más acentuado en el ordenamiento interno, se refiere a la imposibilidad de elaborar políticas económicas que ignoren el estado del bienestar. El marco económico que se desprende de la Constitución española hay que buscarlo tanto en alusiones directas y expresas a relaciones económicas como en las grandes declaraciones que contiene el texto constitucional y que perfilan el modelo constitucional español. Todo ello dentro de la idea de Estado social por sus fuertes implicaciones económicas. Por tanto, huella económica encontramos, en primer lugar, en la configuración del Estado social del artículo 1.1 de la Constitución española, adicionándole a esta declaración el artículo 9.2, motor e impulso de la actividad pública, con el fin de activar el carácter promotor del Estado en aras de la igualdad efectiva. El Estado social se complementa con los principios rectores de la política social y económica. Los principios rectores constituyen mecanismos indirectos de intervención del poder público, a través de los cuales se interfiere continuamente en los procesos económicos. Son la expresión más gráfica de la fórmula Estado social en su dimensión de Estado interventor. Igualmente, en segundo lugar, los artículos 31 a 38, de signo claramente económico, donde destaca la libertad de empresa del artículo 38, en el marco de la economía de mercado, que ha revalidado su posición como consecuencia de la integración europea. Una economía de mercado, eso sí, de carácter social, por las modulaciones que se derivan de la estatalidad social. En tercer lugar, el título de Economía y Hacienda, los artículos 128 a 136, con referencias explícitas a las relaciones económicas y que ha sido objeto de modificación expresa tras la reforma del artículo 135 de la Constitución española, con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la obligación para los Estados miembros de evitar déficits públicos excesivos. No hay que olvidar tampoco, en cuarto lugar, algunos de los principios y reglas que vertebran las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y que también se han visto alterados como consecuencia de la integración europea. En este sentido, la regla de la estabilidad presupuestaria también ha alcanzado la distribución territorial del poder. Las comunidades autónomas se encuentran obligadas
a garantizar la estabilidad presupuestaria, lo que a su vez ha conferido al Estado central un mayor poder de control sobre este aspecto de la política territorial. Y como colofón del sistema, los derechos fundamentales, en último lugar, cumplen su papel de criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico, de objetivo final hacia el que debe tender todo el ordenamiento constitucional y que, por tanto, han de estar presentes también en las decisiones económicas adoptadas dentro del pluralismo que permite la Constitución. El orden económico constitucional, en el sentido señalado, que contiene la Constitución, establece, por tanto, a lo largo de ese articulado ya mencionado, las condiciones para la elaboración de un marco normativo que permita las actuaciones y delimite las posibilidades de todos los agentes que intervienen en las relaciones económicas, ya sean públicos o privados. Tanto los principios en aquella contenidos como los límites incluidos son de carácter abierto, como lo es todo el texto constitucional. Esto significa que no determinan a priori un modelo económico concreto, sino que permiten el juego de los distintos modelos económicos presentes a lo largo de la historia. Es la tesis de la neutralidad económica de la Constitución, que curiosamente ha facilitado la integración europea, pero ha sido relegada a un segundo plano por la imposición y la revalidación y fundamentación de la libertad de empresa en el marco del derecho comunitario, que ha adquirido una posición prevalente y predominante también incluida en nuestro texto constitucional.